Feliz Navidad, familia, pásenlo muy bien. Para buscarlo. Soy Tribu. En Instagram, YouTube, Facebook. Hasta luego. A los colombianos les encantan las fotos. Sí, les vuelve locos tomarse fotitos y aunque no te conozcan, como era el caso de esta familia, aprovechan la oportunidad de ver a un tipo raro que viaja en moto para inmortalizarlo por si acaso, por lo que pudiera pasar. No sé, supongo que produce cierta impresión ver a alguien que lleva toda su casa encima y palos con cámaras y peluches y cosas raras como ocurrió con estos norteamericanos. Ok, All American Family, go. Nice to meet you, family. Pero por supuesto, con quien sucedería constantemente durante toda mi estancia en Colombia sería con quienes sí me conocían, es decir, con los apasionados de las dos ruedas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esto es un no parar. Un placerazo. Hasta luego. Bueno, este era mi tercer día en Colombia y los que habéis visto los dos episodios anteriores ya sabéis que la cosa iba viento en popa. Y ese viento, ese día, me llevó a pasar la Navidad en un hermoso pueblito del Quindío llamado Salento. Pero qué bonito. Fundado en 1842, Salento es el municipio más antiguo del Quindío y se distingue por la amabilidad y gentileza de sus pobladores y por sus hermosos paisajes y por su excelente clima. Salento fue el primer pueblito de muchos que conocería en Colombia, pero este tenía un atractivo especial y es que era la antesala del hermoso Valle del Cocora, lugar que decidí no grabar por la excesiva cantidad de turistas que había en esas fechas. ¿Y qué hice? Pues seguir el ejemplo de las vacas y buscarme un río. En el río estaba yo cuando María bajó. No, María no me llevó. Le dije que me llevara y María no me llevó. No, María no me llevó. Y en el río estaba yo cuando María bajó. No, María no me llevó. Le dije que me llevara. Y en ese día, ese río, por alguna razón, me sugirió la idea de que viajase a Bogotá el mismo día 25 de Navidad de noche. Bueno, después de 6 horas y pico en la carretera de noche, he llegado a Bogotá. Le canto al mundo lo que es mi Bogotá. Declaro siempre ciudad de libertad. Bogotá tiene muchísima oferta cultural, el Museo de Botero, el del Oro y muchas otras cosas, pero a mí lo tribal me puede y caminando por la Candelaria vi que había unos murales indígenas que capturaron mi atención. Pregunté por su creador, lo encontré y quedé con él para que me contara de dónde nacía su arte. Nace esa inquietud como por buscar una identidad, buscar como quién soy. Me inspira todo lo que somos, de dónde venimos. Costumbres, las comunidades, todo eso me inspira para poder crear todo este recorrido. Este muro lleva 5 años, es una representación de las comunidades Cuna, la parte del Pacífico, norte de Colombia, Panamá. El arte urbano es un medio en el cual nos expresamos. En sí la estructura de lo que realizo es algo espontáneo. Me gusta mucho de que las imágenes me conecten y
me generen todo esto. Pienso que es lo más responsable que puedo hacer con lo que realizo. Bogotá que escribe, Bogotá que lee, Bogotá que siente, Bogotá que quiere, Bogotá que expresa con amor y al forastero le da su corazón. Bogotá que vive con amor y a todo el mundo le da su corazón. Siempre he ligado el ser con el cosmos, es fundamental. Es sencillo, es simplemente cerrar los ojos y comenzar a mirar hacia adentro de quiénes somos, qué tenemos, y ahí es donde nace este tipo de conexión. Para mí es fundamental que el ser humano como que explore ese punto de vista espiritual para poder sanar el cuerpo, el alma y mantener como en contacto esa conexión con el universo. Carlos Trilleras, quien tiene todo su arte repartido por la Candelaria, no fue la única persona que entrevisté en mis primeros días en Colombia. En Salento empecé con la dueña del hostal en la que me alojé, doña Lilia, de la Tribu de la Esperanza. Y en el hostal en el que me quedé en Bogotá hice lo mismo con Alejandro, un capoeirista con el que me hermané y cuya historia es una de esas historias colaterales que deja el narcotráfico, la cual encontráis bajo el nombre de la Tribu Colateral. Y después de satisfacer mis necesidades documentales, tocaba satisfacer las necesidades mecánicas de Super Supernova. Y ha llegado el momento de darle unos mimitos a Super Supernova. Aquí a la derecha, vale, se entra por aquí. A ver, bueno, ya estamos liando. Disculpe, caballero, una pregunta. ¿El taller de Autogermana es acá? Parece que sí, que es acá. Vamos a ver si me hacen el favorcillo de unos cuantos apaños que necesita la moto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un mantenimiento, un servicio de ajustes, un cambio de llanta, un cambio de kit de arrastre, que pues inicialmente es esencial para mantener su motocicleta rodando. No podría haber recibido 2020 de mejor manera, yéndome con la moto empepinada otra vez desde Bogotá, sabiendo que se vienen unas rutas de off-road increíbles. Ahora me estoy yendo a un pueblito llamado Macheta, que casi nadie conoce, y la razón por la que voy ahí es porque vive el pintor, padre de mi amiga Catalina, una colombiana que vive en Madrid, que es profesora de contact, improvisación, disciplina que practiqué durante mis 2 últimos años en Madrid y que es una de las cosas que más echo de menos de mi tierra. Así que nada, vamos a dejar la capital de Bogotá, en principio para siempre, y nos vamos a descubrir Colombia, que tengo una gana de descubrir esto increíble. Se viene todo lo bueno, se viene lo que estaba esperando, señores. Vamos a disfrutar. Para ir a Macheta, Google Maps me ofrecía 2 rutas, una recta y aburrida pero más rápida y otra con más curvitas, más larga y más divertida, y también con un añadido, y es que pasa por un pueblo llamado Guatibá, que está al lado de la laguna esa de ahí, que se llama la laguna de Guatibá. Bueno, estamos llegando ya a Macheta y vengo pensando cuántos kilómetros habré hecho ya en los Andes o a ras de los Andes. Esta cadena montañosa, vamos ahí camión, es muy larga, pero larga, o sea, larga que te caga. Y si bien en Colombia no es tan alta como en Chile o Perú, pues
el clima es agradable porque en el Caribe te asas de calor y... cabrón, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? Joder, chaval. He de decir una cosa buena y una cosa mala de Colombia. La buena es que la gente es la hostia. Y la segunda es que no es el país de Latinoamérica en el que mejor se conduce. Pero bueno, peores cosas hay en la vida. Que estamos llegando a Machetá, el pueblo donde habita y mora don Gonzalo Maecha. No sé si habrá cierta coincidencia entre su apellido y la población, pero casualidad no creo que sea. Como tampoco puede ser casualidad que siempre acabe encontrándome con estos tremendos personajes tan llenos de humanidad. Pues hemos llegado a Machetá. Vamos a ver qué tal, dónde se encuentra don Gonzalo. De momento creo que voy a aparcar en la plaza del pueblo, que pone ahí I love Machetá. Perfecto. Gonzalo, te escucho, ¿cómo estás? Estoy aquí en la plaza del pueblo. ¿Y dónde está la plaza de toros? Yo como un astronauta. Vale, venga, hasta ahora, chao. Y al ratito apareció el gran, único e irrepetible don Gonzalo Maecha. Este hombre es entrañable. Vamos a almorzar algo, que el hambre aprieta. Y la verdad es que tengo ganas de echarme una cervecita con él. Aquí la gente del pueblo está flipando. Yo no sé si ha venido mucha gente así disfrazada como yo. A ver dónde está don Gonzalo. Es que mira qué personaje. ¿Acá? Estoy muy contento de haber llegado a Machetá, don Gonzalo. Me dijo su hija Catalina que a usted le gustaban algunos de los vídeos que hacía. Pero bastante. Qué bueno, eso significa que Soy Tribu es apto para todos los públicos. Feliz años, ¿cómo estás? No te doy un beso porque tengo el casco puesto, ya me lo quito. Él en diciembre es Papá Noel y el resto del año es Don Gonzalo. Era verdad, y durante todo el año, artistazo descomunal.